Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de estar en pantalla en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires con Tiziano Cruz. ¿Qué tal? Buen día, Tiziano, ¿cómo estás? Buen día a todos, espero que estén muy bien. Es un placer estar invitado acá en el programa. Bueno, vos sabés que este es un programa que también se emite en el Uruguay, en la radiofrecuencia 808 de Salinas, y bueno, cuando estamos en canal de YouTube, esto tiene trascendencia un poco por todos lados, ¿no? Y una de las razones por las cuales te estábamos llamando, Tiziano, es porque fuiste seleccionado como uno de los grupos teatrales que va a estar presentándose en el Festival Iberoamericano de Teatro de Heidelberg, en Alemania, en representación de la Argentina. Sí, así es, así justo el miércoles ya estoy viajando para ahí, la verdad que estamos muy contentos, es la primera vez que voy a Alemania, así que nada, con mucha expectativa y bueno, con mucha alegría también de poder representar a la Argentina. La Argentina que vos representás es una Argentina del norte, una Argentina poco visibilizada, ¿no? Sí, específicamente mi trabajo se centra en visibilizar un poco lo que representan las culturas indígenas dentro del territorio de Argentina, focalizado en las comunidades del norte. Yo soy de Jujuy, limítrofe con Bolivia y con Chile, y de alguna manera eso tiñe todo lo que es mi trabajo y mi investigación en el campo de las artes, ¿no? Así que, bueno, para mí es mucho más orgullo, ¿no? Poder representar una persona que viene del norte de Argentina y poder hablar sobre esas otras realidades que tiene nuestro país. ¿Cuál es el mundo que vos te fuiste preparando y conformando para mostrar? No entendí, perdón. El mundo tuyo, el mundo originario, ¿qué de ese mundo originario que vos traés del norte argentino es lo que vas a llevar a mostrar al mundo, al resto del mundo? Bueno, la obra con la que estoy trabajando y la que estoy girando se llama Soliloquio. Es la segunda obra de una trilogía de obras en la cual me encuentro trabajando. Se estrenó en el año 2022 en el Festival Internacional de Buenos Aires, en el FIBA, y de ahí tuvo una repercusión internacional y de ahí básicamente no he parado de viajar. Y es una obra que habla sobre, bueno, de cómo pertenecer y ser descendiente de culturas indígenas de acá de Argentina, la problemática que esto implica, ¿no? Pertenecer a una comunidad indígena, sobre todo viviendo en Buenos Aires. Yo tengo la teoría de que existe una xenofobia interna que tiene Argentina al ser un país bastante centralizado, en lo que de alguna manera estigmatiza a las culturas indígenas y van desapareciendo por una negación sistemática que existe. Entonces, de alguna manera, lo que yo pretendo hacer con la obra Soliloquio es mostrar lo que nuestras culturas, nuestras formas de habitar el mundo, nuestra forma de relacionarnos, y cómo de alguna manera vamos buscando diferentes estrategias para salvaguardar nuestra memoria colectiva. ¿No? Entonces, yo cada vez que llego a una ciudad o a un país con mi espectáculo, trabajo con comunidades indígenas o comunidades latinas, que son parte del espectáculo. El espectáculo está dividido en dos partes, una parte que tiene que ver más con el trabajo en territorio, o sea, yo llego, me pongo en contacto con una comunidad indígena latina que vive en ese país, eh, y hacemos parte de lo que es el espectáculo, y la segunda parte del espectáculo yo estoy solo en escena, así que ya al momento voy trabajando con más de 10 comunidades, de comunidades andinas que están dispersas por el mundo, así que eso también es un gran proyecto comunitario que tiene Soliloquio, así que por el cual venimos girando también. ¿Cómo haces para entrar en contacto con estas comunidades en el mundo? Y tenemos diferentes estrategias que varían según las ciudades o países, que tienen que ver a veces contacto con organizaciones.
iberoamericanas que ya residan ahí, entonces tienen una base de datos, muchas veces con embajadas, otras veces por otros festivales que tienen que ver con la línea de iberoamericanos o latinos y demás, entonces empezamos a rastrear a esas comunidades y yo empiezo a trabajar con esas comunidades de manera virtual alrededor de 2 meses antes de llegar a la ciudad. Y siempre viajo una semana antes para encontrarme en su territorio, ver cómo viven, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las problemáticas que tienen y ver de qué manera el proyecto puede aportar a mejorarles esa relación con esa ciudad en la que están viviendo actualmente. Y tu propuesta a estas comunidades es una propuesta coreográfica callejera. Sí, digamos que sí. Depende mucho también de la comunidad con la que voy a trabajar. Muchas veces trabajamos con danza, otras veces con canto, otras veces solamente con el toque de instrumentos, otras veces solamente caminar. Eh, Digo, va dependiendo de la comunidad con la que me voy encontrando, de a ver de qué manifestación artística vamos a abordar este trabajo. Lo que sí, lo que hacemos también es cuando nos encontramos con estas comunidades, es poder plantear, de decir que no es que vamos a imponer, sino lo que ellos tengan ganas de hacer y compartir en este cruce de espacio público y espacio privado. A mí me interesa mucho trabajar esa relación o ese borramiento de la frontera entre lo público y lo privado, entonces por eso arrancamos en la calle. Siempre lo hacemos también en una parte de la ciudad donde sea representativo para esas comunidades, que pueden ser, no sé, algunas instituciones o algunas calles principales y demás. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, para dar un ejemplo, lo hicimos intervenimos todo lo que es la calle Corriente, que tiene que ver con una idea de consagración para los grandes artistas que estudian o se forman en las artes escénicas en el interior del país, que sueñan con llegar a la calle Corriente, ¿no? Después sabemos que eso es un deseo medio utópico porque, bueno, entrar a los teatros de la calle Corriente corresponde a una estética de cuerpo determinada que muchas veces nosotros no correspondemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el espacio es parte de la obra también cuando lo elegimos y en esta idea de borramiento de frontera entre lo público y lo privado. A nosotros siempre nos han querido borrar de la fotografía de lo nacional, porque prima la esperanza de naciones blancas. ¿Sabés que eso de la frontera entre lo público y privado no me queda muy claro? De alguna manera, para mí, yo tengo la teoría de que si hay algo público o burgués es el teatro, ¿no? El teatro históricamente es para una clase social, ¿no? Muchas de las comunidades con las que yo me encuentro nunca han ido al teatro, ¿no? Entonces hay una barrera social que entre el acceso y no acceso de cierta materialidad cultural o artística a la que, por más que sean gratuitas o de entradas accesibles, hay una parte de la población que no tiene acceso a esos espacios, ¿no? Entonces, de alguna manera, la calle ha sido siempre el espacio público para que estas manifestaciones sucedan, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí lo que yo pretendo hacer con esta parte del espectáculo que es Soliloquio es poder unir, ¿no? De esa parte, de esa comunidad marginalizada que siempre, si es que ha actuado en algún momento, lo ha hecho en la clandestinidad, en sótanos o en espacios donde no ha tenido la luz del día, es que puedan entrar a esos grandes teatros consagrados, ¿no? Entonces hay como esa unión entre de alguna manera lo marginal que llega e irrumpe un teatro de élite, ¿no? Que por lo general son los teatros a los que yo voy cuando viajo. Tiziano, ¿y qué es lo que cuenta Soliloquio? ¿Qué parte de tu vida cuenta? ¿Qué estás mostrando?
Soliloquio es una obra dedicada a mi madre, es una obra que escribí en el periodo de pandemia. Yo cuando fue la pandemia vivía acá en Buenos Aires, bueno, ahora también vivo en Buenos Aires, eh, y yo trabajaba en los hoteles de repatriados y hoteles de COVID que cuando la gente estaba varada por el mundo y luego los traían, los repatriaban, se aislaban en hoteles, que eran los hoteles COVID. Entonces yo trabajaba ahí por haber trabajado en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces, cuando las primeras semanas o meses del confinamiento, bueno, no se sabía mucho sobre el virus. Se sabía que si uno lo contraía, había una gran posibilidad de poder morir. Entonces, entre esa incertidumbre que existía, yo me empecé como a preguntar, bueno, ¿qué pasaría mañana si efectivamente me contagio y muero por el riesgo que yo estaba constantemente con el virus? Entonces, decidí escribirle eh, 58 cartas a mi madre entre abril y octubre del año 2020. Y en esas 58 cartas hago una reflexión filosófica sobre comprender por qué habíamos tenido el modo de crianza que habíamos tenido. Yo me crié básicamente en la calle, de, y era como una especie de reconciliación con mi madre de entender por qué habíamos tenido la vida que habíamos tenido, ¿no? Sino de entender que no era su culpa, sino que había una superestructura de la cual éramos parte nosotros. Invitándoles a ella a ser parte de esta lucha, porque yo digo siempre que la política es compleja y por eso es un terreno en discusión, y de alguna manera necesitaba tener como la ayuda de ella. Y esta ayuda de ella llega a través de el acompañamiento de las comunidades indígenas que son parte de mi espectáculo. No es como decir, yo no puedo solo, sino que necesito tener a mi comunidad de mi lado para poder enfrentarme a este gran sistema o esta superestructura que de alguna manera marginaliza a los cuerpos indígenas dentro del territorio argentino. Nuevamente he despertado en Buenos Aires y al igual que aquella vez, intento escribir un relato sobre el olvido. Voy a escribir y voy a hablarles sobre mí porque quizás a nadie le interese hacerlo. Nosotros, los del interior de este país, estamos condenados a ser exóticos, autóctonos, regionales y nacionales. Hemos dejado todo, absolutamente todo para pertenecer. Nuestras casas, a nuestras familias, nuestros pueblos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras parejas, a todos y a cada uno de ellos. Perdón, 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 perdón. Perdón por venderme al mercado del arte. Para darle fin y así elevarlos a la vida eterna. Hoy quiero llorar toda el agua que pueda y ya no haré más arte porque no tengo nada más para decir. Pero a mi madre, a ella le quiero decir que lejos de casa necesito imperiosamente del recuerdo, que lejos de casa la necesito imperiosamente. ¿Y tu madre dónde vivía? ¿Y participa? No, mi madre es parte del espectáculo en videos y ella vive en Jujuy. ¿En Jujuy? Sí, sí, sí. Decías que sos funcionario del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, hasta la semana pasada trabajaba en el Centro Cultural Recoleta, renuncié la semana pasada, justamente porque tengo una agenda bastante complicada este año para viajar, entonces me es incompatible cumplir con las funciones que venía realizando. Yo hasta hace poco me desempeñaba como curador de las actividades que se realizaban ahí en ese espacio. eh, y bueno, trabajé ahí por 7 años, durante 7 años ahí en ese espacio. Decías recién que fuiste un niño de la calle. Sí, 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 prácticamente me he criado solo desde el secundario. Bueno, tengo una historia de vida bastante complicada. Me fui muy chico de mi casa y eso de alguna manera ha permitido que encontrarme con otro tipo de realidades. A mí siempre me preguntan
porque bueno, no hay una explicación de cómo una persona que viene del norte de Argentina, que tiene todas las condiciones que yo he tenido, llegue a estar viajando a diferentes partes del mundo todo el tiempo, y yo siempre respondo que tiene que ver con, yo entre los 11 y 12 años mudé del campo a la ciudad en Jujuy, dentro de la misma provincia, y cuando me mudé a la ciudad empecé a ver que había otros modos de vida, ¿no? Que eran los modos de vida en los que vivía la clase media. Y yo me obsesioné con esa vida, porque decía, si hay una parte de la población que puede tener ciertas comodidades, o ciertas seguridades o beneficios, o como le querramos llamar, yo dije, yo también quiero ese modo de vida, ¿no? En ese momento yo pensé que lo único que me podía garantizar ese modo de vida era estudiar. Entonces me obsesioné con el estudio. Entonces estudié mucho, fui muy riguroso con el estudio, y de alguna manera eso hace que sea, bueno, la primera persona en mi familia que accede a la universidad, la primera persona que se recibe en una carrera universitaria, eh, con todos los prejuicios que hay al respecto, por lo menos en mi comunidad, de acceder a estos tipos de espacios. ¿De qué te recibiste? Soy licenciado en teatro y tengo un posgrado en gestión cultural. Tiziano, tu nombre es un nombre muy, muy artístico. Sí. ¿Cómo te pusieron, Tiziano? En realidad me llamo Jorge Luis Tiziano Cruz, un nombre más largo. En mi casa me dicen Jorge todavía. O sea, siempre vuelvo a mi casa y me dicen Jorge todavía. Y el tercer nombre lo empecé a adoptar recién cuando me mudé. Yo estudié en Tucumán, donde estudié ahí en la universidad. Lo adopté ahí porque era un nombre raro para aquella época, y lo sigue siendo un poco ahora. Eh, y con esta idea de diferenciarme quizás un poco del resto, adopté el nombre de Tiziano Cruz. Pero no es que tenga alguna descendencia italiana, porque Tiziano es un nombre italiano. Eh, la verdad que no sabría decir a qué viene el nombre. Bueno, Tiziano, gran artista plástico de la historia del arte. Exactamente, sí. Sí. Cuando hablas de mi comunidad, ¿hay una comunidad, hay un lenguaje sos identitario, o hay una representación de las múltiples naciones originarias? Bueno, todos mis territorios son del territorio de Aymaras. Aymara es una gran comunidad indígena, que dentro de las comunidades Aymara hay como subcomunidades, porque depende del territorio, que van tomando otros nombres. Yo soy un poco Colla también, que soy más del territorio no de lo que se conoce mucho de Jujuy, que es lo que se conoce mucho de Jujuy, es más Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, es el territorio como más explotado turísticamente, y lo que quizás uno piensa que es Jujuy. Yo soy un poco más de la selva, eh, más de las yungas, donde habitaban estas comunidades que son los aymaras, los matacos, los omahuacas, los tilianes. Bueno, hay muchas comunidades que están dentro de lo que es las ramas de los aymaras, que hablábamos, nuestra lengua era la lengua quechua, ¿no? La que hablábamos, la que hablaban mis ancestros y demás. Tu, tu vestuario, me gustaría que nos cuentes cómo estamos viendo imágenes de tus presentaciones. Describime un poco cómo has armado este vestuario, esta presentación de tu cuerpo en público. Bueno, mi vestuario en sí es una estilización de lo que son los quipus. Los quipus son un sistema de escritura que tenían los incas, que era, nada, era una soga que se componía de varias trenzas que tenían muchos nudos. Esos nudos era el sistema de escritura de aquella época, y había un inca que recorría todo el territorio, ¿no? Pasando por el norte de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, un poco de Ecuador también, todo el territorio de los Andes. Iba pueblo por pueblo recogiendo información bueno, para que el cacique pueda saber en qué andaba cada pueblo. Entonces, cada nudo
representaba, podía dar cuenta, o sea, la cantidad de nudos en la sumatoria podía descifrar cuántas mujeres había en una comunidad, cuántos niños, si habían tenido mejor la cosecha, si había sido mala cosecha, bueno, diferente información que podía tener de un pueblo. De alguna manera eso está representado en el vestuario que yo uso. Cada nudo representa los lugares y las comunidades que yo me voy encontrando dentro de estas giras que vengo emprendiendo hace 2 años. Eh, y después toda lo que es la parte central de esa que yo le llamo una armadura de flores, está hecha por lanas de oveja de mi región, y las flores son hechas por mi padre, que cuando yo le conté, cuando estaba empezando a pensar este espectáculo, viajé a Jujuy para encontrarme con mi padre, con quien es el que más trabajo para los espectáculos, y él me hizo esas flores como un regalo, como una ofrenda para que sea parte del espectáculo. Esas flores se ponen en las orejas de los animales cuando se hace la festividad de las marcadas, en nuestro pueblo se tiene la creencia de que con esas flores, cuando los animales vuelven para el monte, esas flores quedan en las ramas de un árbol que se llama tala, y con eso pagan a la madre tierra por haberle dado el agua y el pasto para vivir y sobrevivir, y de alguna manera traza un recorrido, un camino entre lo que es la casa y el monte, ¿no? Y yo de alguna manera, a mí me gusta creer por lo menos que mi padre me ha dado esa ofrenda, ¿no? Que es parte de nuestra comunidad, como para que pueda marcar ese camino, ¿no? De mi casa hacia el mundo, al mundo del arte, y que nunca pueda de alguna manera olvidarme cómo regresar a mi casa. ¿Y tu mamá participa, viaja contigo? No, 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 ninguno viaja. Solamente me encuentro con otras comunidades. ¿Cómo fue esta movida que vas a hacer en Heidelberg? ¿Cómo te llegó la propuesta? ¿Cómo lo financiás? ¿Cuánta gente va? Nosotros somos 6 personas que viajamos. Siempre que vamos somos invitados por festivales u organizaciones y demás, así que todo el financiamiento viene por parte de ellos que nos llevan. Eh, no hay financiamiento argentino, por supuesto, de ninguna de las giras que hemos realizado, que ya llevamos como, no sé, creo que 15 giras que hemos hecho ya hasta el momento. Eh, y bueno, y ahora específicamente en Alemania estamos trabajando con 2 comunidades andinas, son comunidades peruanas, eh, con las que vamos a trabajar. Y hay algunas personas migrantes sueltas que también los vamos a sumar al proyecto. Eh, Esa es como, bueno, nada, mucha expectativa lo que tenemos, llegamos y tenemos una agenda intensa de trabajo, porque el trabajo con comunidad implica, bueno, mucho trabajo en territorio, encontrarnos, armar una logística. Creo que vamos a hacer alrededor de 30 personas de las comunidades que van a participar. Así que estamos, bueno, muy contentos y ansiosos por encontrarlos. ¿Y eso va a ser en la calle, en las calles de Heidelberg o en algún teatro? En principio, porque dependemos mucho del clima, porque en esta época es bastante, bueno, están en invierno en Alemania, así que tenemos como varias opciones que estamos barajando de poder hacer, porque el teatro en el que estamos, el que nos dieron, es un teatro bastante grande que tiene un hall, entonces la idea es intervenir el hall directamente si es que afuera cae nieve. Si el día que hacemos las funciones afuera de alguna manera es transitable, lo haremos afuera, pero si no, lo haremos adentro, que bueno, tiene que ver un poco que se va a modificar por una cuestión climática, bueno, porque hace mucho frío básicamente. Decime, Tiziano, y ahí tú, además de bailar, ¿también cantás?
Sí, tengo diferentes ritos que son parte del espectáculo, hay unas coplas que yo canto, unas coplas que escribí para esta obra, pero eh, son de alguna manera como musas de inspiración. He tomado las coplas que se cantaban en mi pueblo, que cantaban las mujeres de mi pueblo, mi madre, mis tías, y de alguna manera reproduzco eso y de una manera también voy compartiendo mi memoria con las comunidades con las que me voy encontrando y a su vez con el público, ¿no? Como que de alguna manera es una transmisión de saber de generaciones lo que hacemos. ¿Qué cuentan esas coplas y en qué están? ¿En Aymara están cantadas? Una parte en aymara y otra parte en castellano. Siempre las traducimos al idioma al que vamos para que la gente pueda seguir como la línea. Y específicamente la canción que canto en la obra da cuenta de, bueno, una persona que se va de su tierra y cómo una madre lo despide y lo manda al mundo, ¿no? Y de alguna manera esa copla no solamente habla de mí, sino que habla de todas esas personas migrantes que están en esos territorios, lejos de sus casas, lejos de su cultura, lejos de su familia, que en un momento en particular han tenido que salir de un día para el otro y solamente han podido llevar sus ropas, dejando todo para buscar un poco de mejorar un poco sus vidas, ¿no? O su calidad de vida. En algún momento de la charla hablabas de un ambiente xenófobo que se vive en la Argentina. Esto daría para seguramente para mucha charla más, pero ¿es el tipo de situación que te has encontrado en otras comunidades de otros lugares del mundo? No, yo creo que, digo, de la poca experiencia que tengo de estar viajando hace 2 años, eh, creo que el mundo, por lo menos los países que yo he recorrido y demás ciudades, está mucho más avanzado en cuestiones del indigenismo o de poblaciones desfavorecidas a nivel global. Hay mucho más tolerancia a lo diferente, ¿no? Y Argentina creo que estamos quedado un poco en el tiempo en ese aspecto. A mí me pasa todo el tiempo, yo cuando regreso a la Argentina, siempre lo cuento, de que para cuando pasas por migraciones está la parte para extranjeros y para parte de argentinos. Y a mí siempre me mandan para el lado de extranjeros, ¿no? Entonces yo tengo que volver a decir, no, pero yo soy de acá de Argentina, ¿no? Hay como un no reconocimiento en el inconsciente o consciente colectivo de Argentina, donde no asocia a mi cuerpo como parte de este territorio, ¿no? Y eso tiene que ver gran parte por la xenofobia interna que existe en este territorio. Digo, yo he pasado por muchos trabajos donde me siguen diciendo, volvete a tu país. ¿No? Y yo respondo, bueno, este es mi país, ¿no? Cuando dice esa frase, más allá de la violencia que se ejerce en ese momento, tiene que ver porque hay una construcción social sobre el no reconocimiento de un tipo de cuerpo como que es parte de esta sociedad, ¿no? Hay un imaginario, sobre todo en Buenos Aires, Argentina muy centralista, de esta mirada sobre la construcción de un cuerpo europeo, ¿no? Que es un cuerpo blanco con ciertos rasgos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese imaginario, esa idea de blanqueamiento imaginario que existe, nuestras culturas somos extranjeras en nuestro propio territorio. ¿Has vivido a nivel del espectáculo callejero discriminación también? No, porque en Argentina casi no hice, el espectáculo no se ha presentado mucho en Argentina. Bueno, ahora recién, después de 2 años, vamos a volver a hacer una función. El 13 de marzo vamos a estar en el Conex, vamos a hacer una función, pero hemos hecho muy poquitas funciones, hicimos 3 funciones solamente en la calle, en el marco del FIBA,
en el año 2022, y después no hemos hecho más funciones. Eh, Eso, porque luego empezamos a viajar y luego se nos complicó por agenda volver a reponer el espectáculo acá en Buenos Aires. Cuando te planteaste por primera vez este espectáculo a partir de estas cartas a tu madre, ¿te imaginabas llevar este espectáculo a nivel de lo global? La verdad que no, pero creo que también el no haber esperado o especulado con que esto podía llegar a suceder ha hecho que yo me pueda concentrar en hacer el espectáculo. Porque cuando a mí me llega la propuesta de dirigir este espectáculo, tenía muy poco tiempo de poder montar y demás, tenía solamente 2 meses y medio. Entonces, al no estar pensando o especulando con lo que podía llegar a suceder, me, nos sumergimos literalmente 2 meses y medio de lleno toda la semana a montar el espectáculo y todo llegó medio de sorpresa, ¿no? Y creo que eso fue lo lindo porque no lo esperábamos. eh, y eso nos permitió un poco disfrutar un poco más este recorrido que venimos haciendo hasta ahora. Me gustaría que nos menciones los nombres de las personas que te acompañan y los roles que cumplen en el espectáculo. Bueno, tengo a mi tour manager, que es argentina, pero vive en Europa, que se llama Cecilia Cusca, que es a través de una plataforma que se llama Rosa Studio. Bueno, con ella hacemos todo lo que es el trabajo con programadores, curadores internacionales con los que vamos negociando para poder llevar el espectáculo. Luego tenemos a Luciana Giovanni, que es una artista plástica que viene de la provincia de Tucumán, y ella se encarga de la producción artística. Tenemos a Rodrigo Herrera, que es de alguna manera, trabajamos muy de cerca. Él me hace una colaboración artística que me corrige los textos que yo voy escribiendo o me problematiza los textos y demás. Él también es tucumano. Después lo tenemos a Matías Gutiérrez, que es de Bahía, que hace toda la parte visual, que todo lo que tiene que ver con video, eh, bueno, y todos los registros con el trabajo que hacemos con las comunidades, porque tenemos como un gran proyecto futuro poder hacer como un documental del trabajo que venimos realizando con esas comunidades. Luego está Luciano Giambastiani, que es todo lo que hace la parte sonora del espectáculo. Él es de la provincia de Jujuy, como verás, son toda gente del interior que nos hemos reunido. Y además de ser compañeros de trabajo, somos muy buenos amigos, donde compartimos muchos, bueno, cosas de nuestras vidas, ¿no? Nos conocemos hace muchos años y también cuando a mí me llega esta propuesta, lo primero que hice fue llamar a ese grupo de amigos con los que yo sabía que podía sacar adelante un espectáculo en tan poco tiempo por la capacidad que ellos tienen en su campo de las artes, pero además porque existía una contención, ¿no? Que era fundamental para este proceso. Decime, Tiziano, ¿y una vez que hacen el espectáculo en Heidelberg, se vuelven para Buenos Aires o siguen alguna gira por Alemania? No, parte del equipo se vuelve acá a Argentina, yo me voy a Estados Unidos a dar una conferencia a un festival internacional de teatro queer, así que voy a estar en Nueva York. ¿De teatro, perdón? eh, ¿Teatro? Teatro queer, Queer. un Ah, festival de teatro queer ahí en Nueva York, así que voy a dar una conferencia. Vuelvo el 17 de febrero, estamos unas semanas terminando de montar el nuevo espectáculo y de ahí el 27 nos vamos a Brasil, a Sao Paulo, vamos a estar en el LAMIT, que es la Muestra Internacional de Sao Paulo, donde el 2 y el 3 de marzo vamos a estrenar el nuevo espectáculo que se llama YK Kuna. Y de ahí volvemos el 4, el 12 hacemos funciones acá bueno, en el Ciudad Conex, hacemos la obra Soliloquio y el 20 y 27 de marzo estrenamos el nuevo espectáculo acá. Abril descansamos y en mayo emprendemos una gira por Canadá y Europa hasta octubre. ah, sos un artista internacional. ¿Cómo es que se llama el nuevo espectáculo? Perdón, que no. YK Kuna. ¿Qué YK quiere Kuna decir? es una palabra quechua que significa hermanos míos y es la última obra de la trilogía. Y las otras dos, Soliloquio es otra. Soliloquio es la segunda y la primera obra se llamó Adiós Matepac. Adiós. Matepac.
Matepac es la etimología en griego de padre. Dejaste mucho para pensar. Dejaste mucho para pensar. Tiziano, muchísimas gracias por este encuentro. Te deseamos mucha suerte en Alemania. Vas a ser muy bienvenido. Es una comunidad cosmopolita, riquísima y de gran hospitalidad. Así que te mando un gran abrazo y bueno, suerte. Nos estaremos conversando a la vuelta. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer conversar. Chao, querido.